Hola, hola, muy buenos días. Un sabadito más en este podcast Volver a Dios. Hoy tenemos un invitado especial, Pastor Charlie. Ya te ando Muchas queriendo gracias. cambiando Ya el me va nombre. cambiando el nombre, Sí, hermano. ¿verdad? Ya un amigo del ministerio, ¿verdad? Ya Gloria a un Dios. amigo personal también. Gracias, Pastor, Amén. por aceptar la invitación y por compartirnos de ese conocimiento que el Señor le ha dado. Amén. Y venimos con un tema Fuerte. Un fuerte. tema que nos va a remover las entrañas, que nos va a remover un poquito también la mente, el corazón, y que yo creo que va a ser de bendición para todo Amén, aquel que lo primeramente escuche, ¿no? Dios. Sí, sí. Y pues antes de arrancarnos, pastor, quisiera mencionarte, ¿verdad? Que tenemos aquí estas aguas patrocinadas por el hermano Polo y su esposa Blanca, Wow. ¿verdad? Que tiene para bien compartirnos estas agüitas cuando estemos aquí, que no se nos seque la boca, ¿verdad? Un saludo al hermano Polo y Excelente. a la hermana Blanca. Y si ustedes quieren comprar de estas agüitas, ahí lo encuentran en la calle 10, ¿verdad? El negocio se llama Water Tree. Water Pues nos tree. arrancamos, pastor. Amén. Pues primero que nada, saludar y bendecir a todos nuestros amigos, hermanos de este podcast Volver a Dios, a los pastores, ¿verdad? Carlos, su esposa, Pastor Jesse, Pastor Pastora Jesse. Mayra, a los que amablemente nos hacen llegar estas agüitas de Classic, que es también ahí de con nuestros hermanos de, ¿cómo dijo? Water Tree. Water Tree. Del Water Tree. Pues saludos y bendiciones. Y querida persona, queremos que tú el día de hoy estés abierto en tu mente y en tu corazón a recibir esta palabra y esta enseñanza que tenemos de parte de Dios para ti, porque en sí, pastor, el tema no está sencillo. Cuando hablamos del tema fornicación, suena una palabra muy fuerte, suena una palabra muy como un tabú, como algo muy Ya. estructurado. Y cuántas de las veces como pastores no hemos frenado la enseñanza, ¿verdad? Una genuina enseñanza acerca de qué es lo que Dios manda y demanda en estos temas de enseñarle a nuestra gente, a la congregación, para que Dios nos libre, Así ¿verdad? De es. estos hábitos, de estos pecados, que Dios limpie también nuestra conciencia, nuestro corazón, de algo que suena como que indebido, impropio, sucio, y que trae mucha condenación, Sí, sobre todo específicamente hablando en este podcast a los hijos de Dios. sí. Y por lo mismo es un tema que muy poco se toca, es un tema que a veces lo tratamos de evitar, ¿verdad? Amén. Pero que de alguna manera tenemos que enfrentarlo, tocarlo, mencionarlo, enseñarlo, corregirlo y que pueda hacer esa edificación a nuestra vida y poder corregir, ¿verdad? Nuestras vidas, Amén. corregir nuestro diario vivir y que podamos, ¿verdad? Alcanzar esa salvación, aquello que nos aparta de todos aquellos que ya son salvos, pero que los aparta porque no saben o no conocen todo lo que conlleva todo este tema de la fornicación. Así es, y sobre todo que el deseo del corazón de Dios siempre ha sido mantener una relación sana e íntegra con el hombre, Así pero es. muchos de los hábitos que venimos arrastrando nos causan una condenación en nuestro corazón y en nuestra mente por lo que hemos vivido o practicado, y eso nos separa Así de la es. presencia y de la persona del Señor, y entonces daña nuestro corazón, daña nuestra mente. Y este tema en lo personal lo considero muy necesario para la Claro. iglesia sobre todo. Sí, sí, sí. Porque si bien el mundo, ¿verdad? Tiene sus sexólogos, tiene terapias médicas, tiene ciencia, tiene orientación sexual también que se conoce, en la iglesia son de los temas menos enseñados Es verdad. y menos impartidos Es verdad. bajo el fundamento bíblico. Es verdad. Porque causa vergüenza, Sí. causa rechazo, causa condenación Sí, en sí, el sí. corazón y la mente de las personas. Y cuando alguien o un cristiano está pasando por esta situación, esa persona se siente tan oprimida, tan avergonzada, que no expresa el daño que tiene o Así el es. pecado por el cual está cruzando, y entonces esa persona, en vez de venir a libertad, muchas ocasiones se va de la iglesia Así es. y va a un estado peor. Y eso es lo más terrible, ¿verdad? Por eso dice la palabra que la falta de conocimiento, ¿verdad? Nos mata, nos lleva a esa perdición, ¿verdad? Por no conocer. Y por eso aprovechar, ¿verdad? Esta enseñanza, ¿verdad? Y alguien con mucho conocimiento como
Pastor Charlie, ¿verdad? Que nos pueda enseñar para que podamos aprender. Amén. Si ya estamos en eso, cómo librarnos, y si no, para no entrar en eso. Así es. ¿Verdad? Y les agradezco a todos los que estén mirando este video, este clip, para que sean edificados. Esa es la intención de este podcast, ¿verdad? Acercarnos a la presencia del Señor para poder corregir en nosotros mismos toda deficiencia que como cristianos, como iglesia o como hijos de Dios estemos pasando. Entonces, a mí me gustaría fundamentar este tema arrancando con el libro de los Hechos, capítulo 15. Querida persona que tú estás mirando del otro lado de tu pantalla, si tienes la oportunidad de estudiar estas escrituras con nosotros, míralas, porque van a ampliarnos todo el contexto y el panorama. ¿Cuáles son los primeros mandamientos que el concilio de apóstoles de la iglesia primitiva envía para los nuevos creyentes que se abstengan y que cuiden su vida para no caer en las cosas o en las trampas de este mundo? Miremos lo que nos enseña el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 19 y 20. Dice de esta manera, si me permite leerlo. Claro pastor. que sí. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Ahí nos está hablando a los que no hemos nacido directamente de la nación de Israel por sangre, la iglesia gentil. ¿Y qué era la iglesia gentil? Los que creyeron en Jesús, que no pertenecían por línea sanguínea a ninguna de las tribus de Israel. Correcto. O a la nación de Israel. Entonces, este mensaje nos va a servir mucho a usted y a mí, que somos nuevos creyentes o que viene como alguien nuevo creyente al evangelio, y esto es lo que Dios manda para nosotros. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Wow. Esto es lo que los apóstoles, el concilio de apóstoles envía a la iglesia primitiva, a esos gentiles que recibieron la palabra de Jesús, y les da un mandamiento muy clave: que se abstengan de la fornicación. Amén. Entonces, de ahí pudiéramos partir. No sé si quieras comentar algo y luego ya partimos. Sígale, pastor. Ok, bueno, me gustaría partir con esto. Fornicación. Okay. Esa es una palabra que siempre la relacionamos solo a un acto sexual. Exacto. Entonces, el día de hoy quiero que veamos dos vertientes en cuanto a la fornicación: de dónde proviene, qué son sus raíces, por qué esto viene a afectar tanto no solo nuestra vida personal, física, matrimonial o nuestra relación con Dios. Exacto. ¿Qué es en sí la fornicación? Okay. La fornicación es un acto ilegítimo. Ilegítimo. Eso quiero que quede bien en tu mente y en tu corazón, amado persona, amado amigo que nos estás viendo. Es un acto ilegítimo, ¿sí? Mediante una unión sexual, pero que no solamente tiene que ver con lo corporal, lo físico o lo sexual. Okay. El primer plano que quiero que veamos a través de este podcast es que sí, la fornicación tiene que ver con un acto sexual, pero un acto sexual ilegítimo, porque la sexualidad es dada por Dios, creada por Dios, edificada por Dios. Correcto. En un acto de santidad y amor. Sí. Entonces, tendríamos que partir desde el inicio, que es Génesis. La palabra de Dios, Génesis 1, 26 y 27, nos enseña que Dios le dijo a Adán y Eva al ser creados: vayan, reproduzcanse, sojuzguen la tierra y llénenla. ¿Cómo iba a venir esa llenura y cómo iba a venir esa reproducción? A través del acto del coito, que es algo que Dios nos regaló en nuestra sexualidad para que nosotros la disfrutemos. Por lo tanto, el acto sexual es algo que Dios creó en una santidad y en un amor, en una integralidad, para hacer que nosotros no solo sintamos placer, sino poder reproducirnos. Exacto. Pero la diferencia es que lo creado en Dios se crea bajo un principio, bajo un orden. Y lo que Dios creó fue una familia, un hombre y una mujer con el deseo sexual, que eso es algo que yo quiero que entendamos. Dios nos ha creado con el deseo sexual, no podemos evitarlo. Exacto. Sin embargo, nos creó con el deseo sexual y la sexualidad bajo un orden.
Lo que se sale del orden de Dios es ilegítimo. Exacto. Lo que se sale de lo creado por Dios, eso es lo que es Legítimo. ilegítimo, ¿verdad? Lo legítimo de Dios es la sexualidad. Lo ilegítimo es que esa sexualidad se transforme en fornicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió en el Génesis, pastor? Usted y yo lo recordamos, que la seducción que vino hacia Eva a través de la voz de la serpiente provocó que la mujer pecara, que ese pecado que ella había cometido lo llevara a su esposo, y mientras estuvieron en Edén, todo lo que hicieron en Edén era perfecto y estaba bajo el orden y la santidad de Dios. Cuando el hombre y la mujer pecaron y salen de Edén, entonces empezó la degradación del hombre, la degradación de su cuerpo. Y dice la carta a los Romanos, capítulo 1, que empezaron a adorar a las criaturas en vez del Creador y empezaron a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Esto nos enseña el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 1. Eso quiere decir que la fornicación proviene de la separación de la relación con Dios cuando yo empiezo a darle entrada a mi mente y a mi corazón a algo ilegítimo. Eso es algo bien importante en la Biblia. Entonces, los apóstoles y sobre todo el concilio de apóstoles de la iglesia primitiva manda o pone como mandamiento a los nuevos creyentes no fornicar, no porque Dios no quiere que no se viva una vida sexual activa, no, sino porque la fornicación es la sexualidad ilegítima, y esto es bien importante, yo sé que te va a gustar, pastor, cuando no hay compromiso. ¿Qué es la fornicación? La fornicación no es el acto sexual. No, la fornicación es el acto sexual ilegítimo donde no hay compromiso. Donde no hay matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Un compromiso. El compromiso. Entonces, ¿por qué Dios mandó en muchas etapas que el hombre se abstuviera de esto? Porque no había un compromiso. Exactamente. La sexualidad es dentro del compromiso para que la responsabilidad de la sexualidad tenga un fundamento y esté en un orden. Porque, ¿qué sucede en un acto sexual? Una reproducción o un embarazo. Y cuando no hay compromiso, entonces las personas que se unen sexualmente de manera fornicaria o ilegítima, puede haber un fruto y ese fruto puede quedar abandonado. Y Dios no abandona hijos. Por eso es que Dios prohibió la fornicación para que el fruto de esa relación no quedara abandonado. Porque a Dios le duele, ¿verdad? El hombre y lo que nace de él. Amén. Y es lo que vemos hoy en día. Jóvenes ya no se quieren casar, las jovencitas no se quieren casar porque le sacatean, ¿verdad? Le huyen al compromiso. Exacto, porque la sexualidad conlleva responsabilidad. Entonces, en el primer plano, en este escenario que vamos a ver rápidamente, para que tengamos ese balance perfecto de la palabra, podemos ver el escenario de Adán y de Eva saliendo de Edén y comienza la degradación del hombre. Y Dios es un Dios de pactos. Entonces, el primer pacto que empieza entre el hombre y la mujer es de Dios hacia ellos, ¿cómo? Perdonándoles con misericordia su pecado. Y dice el Génesis, en el Génesis 3, que Dios los cubrió con pieles para cubrir su desnudez. Y luego los sacó de Edén. O sea, Dios no los dejó sin misericordia. Los cubrió con misericordia y pactó con ellos. Con el fruto de tu trabajo vas a sufrir y tú vas a comer y tú parirás con dolor. Les dio misericordia, pero los sacó de Edén. ¿Qué viene después de Adán? Noé. Y Dios hace un pacto con Noé después de destruir la tierra en un diluvio y le pone un arco en los cielos y le dice, ya no más destruiré al hombre con agua. Y viene otro pacto ahora con un hombre. Pero ¿qué sucede después de Noé? El hombre se sigue degradando físicamente. No para ahí, sino que sigue el pecado de Cam. Después de Noé, ¿quién viene? Abraham. Y viene otro pacto. El pacto de la circuncisión. Y esto es bien importante,
Porque ¿cuál fue el pacto de la circuncisión? Que quitaran el prepucio del miembro del hombre. Y ahí es un acto sexual. Sí, sí. Entonces, ¿por qué Dios mandó a Abraham que se circuncidara el prepucio del miembro del hombre? Porque es donde se guardaba toda la suciedad. Y eso es un símbolo del pecado. Entonces, la fornicación te evita la bendición del verdadero placer y la verdadera relación en compromiso con Dios. Sí. Entonces Dios le da un pacto abrámico y viene la señal de la circuncisión, entendiendo que el hombre caía en sus deseos, caía en su sexualidad de una manera equivocada, y Dios le dice, tengo que enseñarle al hombre que esto está prohibido porque cada vez que lo practica se va muriendo y degradando más. Sí. Después de Abraham, ahora viene Moisés. Y literalmente Dios prohíbe las relaciones antes del matrimonio o las relaciones sexuales sin compromiso. ¿Por qué? Porque afectaba la relación entre las personas. Entonces, la fornicación es el acto ilegítimo de una unión sexual entre hombre y mujer que no está bajo el orden de Dios. ¿Dios nos quiere sin sexualidad? No. Porque 1 Corintios 7 enseña que en un matrimonio debe de haber sexualidad, que debe de haber relación íntima, que no debe de haber negación. El hombre no se niegue a su mujer, ni la mujer a su hombre. Y dice, ¿por qué? Para que luego Satanás no los haga caer en la trampa. En la tentación. Y los seduzca en la tentación. ¿Y qué es la tentación? La fornicación. La fornicación, El adulterio. El adulterio. Entonces podemos darnos cuenta que la fornicación es el deseo ilícito de involucrarme con alguien, pero sin compromiso. Sin compromiso. Entonces muchas de las veces esto pasa en la juventud y en la adultez. También, sí. ¿Por qué? Porque no queremos el compromiso. Así es. Porque la sexualidad dada por Dios en un orden correcto es una sexualidad con compromiso y responsabilidad. Entonces, donde no hay compromiso, entonces es ilegítimo, por lo tanto, se cae en la fornicación. Sí, desafortunadamente, sí. ¿Amén? Sí. Entonces, esa es una vertiente que podemos ver que no solo queda ahí, porque la Biblia nos enseña que hay otra clase de fornicación. Y esto es bien interesante y yo sé que va a bendecir tu vida y vamos a poner ese balance. Y es la fornicación del corazón. Y esa es cuando nuestra mente y nuestro corazón se desvía tras un ídolo, tras otra persona que no es Dios. Sí. Y eso es lo que Dios llama en la Biblia como la fornicación espiritual. Sí. Y hay gente que podrá decirle a usted como pastor, no pastor, pero yo no estoy teniendo sexo con ninguna hermana. No, yo me estoy guardando y no estoy teniendo ningún tipo de relación con mi novia, ni con una amiga, ni con alguien. No, yo estoy bien, pero su corazón está yendo tras otros ídolos. Sí. ¿Y qué es un ídolo? No es el escapulario, la imagen, el cuadro. Es aquello que toma un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón y le quita el lugar a Dios cuando es Dios el que debe estar sentado. Este puede ser uno. Eso es a lo que vamos. Que si nos fijamos, amada persona, la fornicación no solo es un acto sexual. La fornicación es el acto ilegítimo de poner a alguien en el corazón si no es Dios y sin compromiso. Sí. Ya quitar a Dios de primer lugar de nuestra vida. Exacto. Entonces, podemos darnos cuenta que Dios le dijo a Israel muchas veces que ellos se iban a fornicar tras sus ídolos. ¿Por qué la palabra fornicación será utilizada en este plano? Es bien interesante porque la palabra en nuestra traducción es fornix, que viene y proviene del latín. Y esa palabra fornix era la palabra que se le daba a el área donde había mujeres que vendían sus placeres por dinero. De ahí viene la raíz fornicación. ¿Y qué era? Era un intercambio de placer por dinero. Santo. Entonces nos vamos dando cuenta que
esa palabra y ese oficio ha existido Desde... muchísimo. Sí. Porque el hombre empezó a dejar entrar a su corazón cualquier otra cosa, otro espíritu, otra mentalidad que no era Dios, y empezó su degradación. Sí. Entonces, ahora cuando viene Moisés y viene la ley, acordémonos de dónde estaba Israel, en Egipto. Entonces, ¿qué era lo regular o lo natural en Egipto? Que las mujeres que tenían un hombre, esa era la moda de Egipto, dejaran a su hombre y se metieran con otros hombres. Y eso era un acto ilegal para Dios. Sí. Porque Dios nos ha amado tal cual somos, pero Él no ha ido buscando más amores. Él nos amó a nosotros y nosotros Eso le está amamos tremendo. a Él. Eso está tremendo. Dios no se ha ido ni nos ha cambiado. Qué hermosa fidelidad. Exacto. Por eso fue que Dios la prohíbe, porque dice, yo no me he ido tras otros amores, yo te he amado a ti, oh Israel. Te he sido fiel, aún tú yéndote tras tus ídolos. Yo he sido fiel. Entonces podemos sentir la presencia de Dios aquí y entender que la fornicación me lleva a estar en la ilegitimidad o en la ilegalidad. Y cuando algo es ilegal o ilegítimo, no puede operar la bendición o la gracia o la santidad de Dios ahí, porque está fuera de su límite. Entonces, la fornicación no solo es un acto sexual. La fornicación es una herida en el alma de la persona que se convierte en un vicio que lo atrapa emocional y físicamente, y que lo lleva a la idolatría espiritual, y entonces viene la incrustación de una influencia o a lo que nosotros le llamamos espíritu o demonio. Wow. Porque el espíritu de la fornicación es influenciar a los hombres y las mujeres a tener una relación ilegal para dañar su cuerpo, su mente, su corazón y su relación con la presencia de Dios. No sé si te acuerdas, pero hay un demonio que tiene un nombre específico, ¿verdad? Que se maneja ahí, no me recuerdo ahorita. Sí, y nos gustaría mucho ampliar ese tema, sobre todo porque es algo en el área de la guerra espiritual, pero este espíritu se rige en muchas áreas, pero hay un principado llamado Asmodeo, que es el príncipe de demonios que maneja los demonios de la sexualidad. Dentro de esos demonios de la sexualidad, que es para la perversión del hombre, aparece el espíritu de fornicación. Wow. ¿Y qué es el espíritu de la fornicación? Es la sensualidad y la sexualidad ilegal que quiere influenciar al hombre y a la mujer de Dios. Oigamos esto, al hombre y a la mujer de Dios, porque la gente que está sin conocimiento de Jesús lo llama normal. Para ellos es algo normal. Sí. Para ellos la unión libre es natural, es normal, no entendiendo que estamos bajo un acto sin compromiso y es una fornicación, porque se está destruyendo la santidad del compromiso, ¿verdad? Sí. Entonces, ese espíritu de fornicación tiene como objetivo pervertir el corazón de la persona para que cometa actos ilegales que van en contra de la voluntad de Dios. Y entendamos algo, querida persona, Dios no prohibió la sexualidad. No, prohibió la sexualidad incorrecta, que es la fornicación, porque no hay un compromiso. Entonces, ¿qué podemos ver, querida persona, hoy en día? Pastor, ¿qué podemos ver? Que dos personas que apenas se conocen, en una noche de copas, se van, tienen una relación íntima, sus cuerpos se unen, se ligan. Dice la Biblia que el alma se liga a la otra persona en un acto sexual, ¿verdad? Y se hacen como si fuesen una sola. Y como no se conocían, como no había compromiso, cuando esas personas se separan, eso deja una herida. Y entonces esa herida proporciona a la persona, o esa alma dañada hace o crea un vicio. Entonces la gente va de noche tras noche tras noche, de pareja en pareja en pareja, y no puede llenar el corazón porque no hay compromiso. En un estudio hace no mucho, se heredan, la mujer puede heredar los vicios con el varón con el que se acostó. Si el varón era borracho,
ella puede heredar eso o heredarle a los hijos si hay fruto, ¿verdad? Si hay algún bebé, puede heredar todos esos vicios, pero imagínate así como lo planteas, si se mete con un día con uno que era borracho, un día con otro que era marihuana, otro día con uno que era brujo, satánico. Exacto. O sea, imagínate que las herencias cuando esa mujer tiene y le heredan a ese hijo. Y eso es real. ¿Sí? Por eso es que Dios nos advertía. Y por eso es que Dios lo puso tal cual mandamiento o como ley. Cuando vino Moisés, ¿verdad? Porque ellos habían estado cautivos en Egipto. Y eso era lo que ellos observaban. Sí. Eso era lo que ellos miraban. Eso es el hábito que ellos tenían como algo común en ese ambiente. Sí, sí. Y cuando Dios saca a Israel de Egipto, Éxodo capítulo 19, les dice, tú vas a ser un especial tesoro por encima de todas las naciones, pero no te puedes comportar igual a Egipto. Exacto. O igual a las naciones con las cuales estás a tu alrededor. Entonces, si ellos fornicaban, tú no fornicarás. Tú no cometerás adulterio, Éxodo 20. ¿Y por qué Dios prohíbe? Porque ese acto ilegal que se hace o esa sexualidad que se lleva sin compromiso dañaba a las personas con las que lo practicaban. Wow. Entonces, si tú en tu corazón como mujer no quieres ser dañada en tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos, no te entregues a cualquiera. Exacto. No puedes. Sí, no. Porque tú eres la que va a recibir el daño. Si tú como hombre no quieres cargar en tu conciencia el dejar hijos regados, el que Dios te demande la sangre de las personas con las cuales te has involucrado, no te metas en un acto sin compromiso. Por eso es que la sexualidad es tan bonita, tan necesaria y tan hermosa dentro del matrimonio porque está bajo la legalidad de Dios. Así es. Legalidad de Dios. Sí. Entonces, si pusiéramos un ejemplo, porque hay gente que pueda pensar ahorita por internet, pastor, ¿y por qué antes entonces los hombres podían tener muchas mujeres? ¿Por qué eso se quitó? ¿Por qué esto sucedió? Por la misma razón. Porque un acto que no tiene compromiso, Dios tuvo que prohibirlo para que no se siguiera degradando el cuerpo, la mente y el corazón del hombre. Entonces, la fornicación que aparece según el libro de los Hechos 15 es un mandamiento para nosotros como creyentes porque Dios no quiere que nuestro corazón se quede en Egipto. Así es. ¿Verdad? Sí. Y este sentido que quiero que tomemos en el podcast, que esa fornicación espiritual es cuando en ocasiones Dios nos envía una bendición. Se nos olvida que fue Dios quien nos bendijo. Nos vamos tras esa bendición todo el tiempo y nos apartamos de la presencia y la voluntad de Dios. Eso también es otra clase de fornicación. Sí. Un buen trabajo, por ejemplo. Tantas cosas a las que nos podemos ligar emocionalmente. Muchas cosas. Que si no las aprendemos a crucificar, a soltar, a dejar, termina convirtiéndose en un ídolo en nuestro corazón. Así es. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos a guiarnos solo en ese sentido, olvidando a Dios. Y entonces Dios le dijo a Oseas, ellos se fueron como una prostituta. Se fueron a prostituirse tras sus ídolos y de ahí viene la palabra fornicación. Sí. Suena fuerte, pero es real. Sí. Y es que ahí nos damos cuenta cómo lastimamos el corazón de Dios para que le ponga tal título, ¿verdad? Ahí ya encontramos dos títulos, fornicación y luego ahí prostitución. Para que nosotros hagamos conciencia de cómo sí estamos lastimando el corazón de Dios. Exacto. Y sobre todo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña en la carta a los Corintios que somos templo de su Espíritu. Entonces, un templo del Espíritu Santo no puede tener otros ídolos en el corazón porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, lo que más le dolió en el corazón al Señor fue tener que sacar a Adán y a Eva de un Edén, donde siempre tuvieron una relación, y ahora verlos a la distancia. ¿Qué es lo que hace la fornicación en el cuerpo, en la mente, en el corazón de un hombre y de una mujer? Te aparta y te esconde. Porque una persona, y esto lo digo
con muchísima integridad y sabiduría, porque yo sé que alguien nos va a estar escuchando, Sí, pastor. sí, sí. Y esto le va a traer liberación. Amén. Una persona que está en Cristo y cae en el error de tener una sexualidad o una fornicación, inclusive con alguien de la misma iglesia, pueda no estar casada o pueda no estar casado, puedan estar solteros o puedan tener, ¿verdad?, una relación con alguien más y se cae en la fornicación, avergüenza, Sí, daña. sí, ¿Y qué es lo que sucede? La persona se va escondiendo y escondiendo y escondiendo detrás de la culpabilidad de su mente. sí. Y no se da cuenta cuando se alejó tanto de Dios que ya está más en el mundo que en el Edén. Sí, sí, y lo podemos ver con Adán y Eva, ¿verdad? Cuando dice que el Espíritu de Dios se arrimaba y se escondieron porque sintieron vergüenza, ¿verdad? Y luego Dios les pregunta, ¿quién te enseñó? Es sentir eso. Ay, ay, ay. Si a ti nunca te había pasado. Ajá. Eso es lo que sucede con una sexualidad no responsable. Sí, Avergüenza. Sí. Por ejemplo, ¿cuánta vergüenza no siente una joven de 14, de 15, de 16 años que se enamoró del primer hombre que conoció, el primer jovencito muchacho? sí, Se acostaron, hubo una sexualidad, la jovencita quedó embarazada y el otro inmaduro que no tenía ningún compromiso con ella se va y la abandona con un hijo. ¿Cómo se siente esa joven? Lastimada, sí. abandonada. Por eso es que Dios prohibía la fornicación, porque lastima el corazón de la persona donde no hay compromiso. Cuando hay compromiso, amada persona, y si tú estás en un matrimonio, lo natural, 1 Corintios 7 es el fundamento y muchas otras escrituras, lo natural es que el matrimonio disfrute la sexualidad, Sí. porque ahí no hay fornicación, porque están bajo un acto legal. Al estar casados legalmente o al estar casados bajo la iglesia o bajo la bendición de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces no hay cargo de conciencia de lo que hago, porque la persona con la que estoy es mía y yo me debo a mi esposa. Exactamente. Sí, Pero sí, cuando no hay un compromiso, una persona dice, pues estoy con uno, pero no me siento parte de él. Y puede probar a otro y no me siento parte de él. Una mujer puede tener 3, 4 parejas a la vez. Un hombre puede tener 3, 4 parejas a la vez y no pertenece a ninguno. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Entra la depresión y avergüenza, atormenta, Wow. condena. Sí, Y esa es una estrategia espiritual que Satanás ha metido en la iglesia. sí. Muchos cristianos necesitamos ser lavados y no es que me Sí. incluya porque lo haga, me incluyo por humildad. Claro. Pero necesitamos ser lavados de toda fornicación física y espiritual, Sí. porque es una herida en el corazón. Sí. Y si no sanamos esa herida, un espíritu va a entrar a la persona para desviarlo del propósito de Dios, sintiéndolo, haciéndolo sentir culpable, avergonzado, condenado, rechazado por la iglesia, y esa persona terminará yéndose fuera de, cuando Dios lo quería dentro de. Sí. Y me he enterado, pastor, hay situaciones que sienten tanta vergüenza y llegan a ese problema de la depresión y se suicidan. Es que es una descendencia. El hombre comete un error, lo lleva a otro y a otro y a otro, Sí. al punto que de error en error va sumando tanto a su vida que la persona termina sintiéndose tan culpable, tan avergonzada, pensando que Dios no puede perdonarle sus errores Sí. y toma la mala decisión de decir, yo termino con mi propia vida porque yo me siento tan avergonzado, tan culpable, que creo que Dios no puede perdonarme. Sí. Y eso es lo que Satanás pone en la mente, porque todo pecado puede ser perdonado, excepto Claro. la blasfemia. Exacto. Sí, Pero sí. todo pecado, Sí. si hay un genuino, Arrepentimiento. entonces, si una persona ha caído y si tú, amado amigo, persona, amado hermano, hermana, has caído en un error de estos por la seducción, porque estabas mal en tu corazón, en tu relación personal con tu pareja, en tu matrimonio, o vino un divorcio a tu vida y empezaste a sentir deseos en tu cuerpo y en tu corazón que no pudiste controlar y caíste en este aspecto de la fornicación, ven a Cristo. Amén.
Lávate en el poder de su sangre. Amén. Para que seas restaurada, seas restaurado, seas limpiado, seas liberado, para que entonces puedas disfrutar realmente la sexualidad que Dios ha puesto en tu vida en un orden. Ahí acaba de hablar una cosa muy importante, pastor. Ser liberado. No es algo tan sencillo como decir, ya me arrepentí, me hicieron una oración. Es necesario ser liberado. Exacto. Me gustaría, pastor, que me explicaras esa parte, cómo una persona puede ser liberada y cómo es el proceso. El primer proceso que me enseña la Biblia, ¿verdad? Según San Mateo, dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La confesión de pecado evita que Satanás tenga algo que se conoce como derecho legal. Amén. ¿Qué es el derecho legal? Es cuando una persona comete un pecado, no la confiesa ni ante Dios ni ante una autoridad a la cual le tenga confianza, lo guarda en su corazón, lo esconde, no se lo dice a nadie y Satanás se lo reclama en lo público. ¿Y cómo sucede este reclamo en lo público? Porque aquella persona que ha caído en la fornicación de pronto se topa a la persona con la que estuvo y la persona con la que estuvo puede reclamarle lo que hizo frente a los demás y eso trae vergüenza. Sí. ¿Cómo ser liberado? Número uno, yo tengo que reconocer que he cometido el error. En mi mente, en mi corazón, reconocer, porque dice el libro de los Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Sí. Entonces, si yo reconozco que tengo el problema, ahora necesito venir con una persona que tenga autoridad espiritual, sea mi pastor, sea mi pastora, sea mi líder en el área de liberación, sea un hombre o una mujer de Dios que tiene al Espíritu Santo en su vida para que desarraigue de mí esa influencia, ese espíritu a través de la confesión y la oración. Y ahí viene el acto de liberación. ¿Dónde podemos fundamentar esto para las personas que nos estén viendo en internet y que puedan preguntar, ¿pero de dónde lo sacaron? Muy sencillo. Libro de los Salmos, capítulo 32. Ese salmo lo escribe David después de haber fornicado con la esposa de Urías Eteo. Correcto. ¿Se acuerdan de la historia? Sí. Entonces, David escribió ese salmo diciendo, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, y luego da la razón. Porque mi verdor, porque mi verdor se convirtió en sequedades de verano. ¿Sí? Y entonces dice después en el verso, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, sino que dije, a Jehová confesaré mi transgresión y será borrada mi culpa y limpio mi pecado. Amén. Él lo escribe después de haber hecho ese acto. ¿Por qué se estaba enfermando David? Hermano, la fornicación enferma. La fornicación enferma, no solamente en las conocidas enfermedades de transmisión sexual que hoy tenemos, que ya existían desde hace mucho. No, la fornicación enferma los huesos. Por eso hay tanta gente sintiendo dolores de artritis, de ciática, de dolores de cabeza, dolores en las piernas, en las rodillas, porque la fornicación es un pecado que se mete a los huesos y la Biblia le llama iniquidad. Entonces, cuando David escribe el Salmo, o el Salmo 32, él dice que frente al profeta Natán, cuando Natán llegó a exhortarlo, David confesó su pecado de haberse metido con una mujer que no era su mujer, así es, que era esposa de otro hombre, y la había tomado en un acto sexual. Sí. Y cuando él le confiesa a Natán su pecado, y él lo externa, y él pide perdón, y ojo, no solo hay que confesarlo o pedir perdón, hay que apartarse. Eso, el que se arrepiente y se aparta será librado. Ahí viene la palabra librado, eso es liberación. Sí. Entonces, ese salmo es un salmo de autoliberación. ¿Qué es eso? Que si yo estoy cayendo en un pecado de fornicación, yo tengo que ir delante de Dios. Si no puedo solamente creer ante Dios que ya fui libre, yo tengo que ir con mi autoridad principal, que es mi pastor, mi pastora, siendo mujer, preferentemente su pastora o su líder mujer, siendo hombre, su pastor o su líder de hombre. Eso es muy importante. Eso hay que entenderlo porque estamos hablando de sexualidad. Exacto, sí. Entonces tenemos que cuidar la sexualidad. Eso, sí. Y preferentemente una mujer
no que no pueda, sino que bíblicamente es mejor, es más correcto que una mujer se acerque con una mujer Así es. y que un hombre con un hombre, Así es. para que Satanás no tiente en el área del deseo. Así es. Entonces, cuando la persona que está cayendo en fornicación viene ante un líder, Dios mira un acto de testimonio, porque un líder es un testigo. Sí. Si ese líder está lleno de fe, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de buen testimonio, la persona que está cayendo en fornicación viene y confiesa su pecado. Y ahí se confiesa ante Dios, ante la persona, para soltar la carga que trae. Y el líder tiene la responsabilidad y obligación de ministrarle liberación. Como mediante la oración. Así es. Confesando los pecados y desarraigándolos espiritualmente a través de la oración, presentándolo al Señor. ¿Debe de haber un seguimiento? Definitivamente. La liberación no es un acto de una sola vez. La liberación es el proceso de aprender a mantenernos libres. Y como venimos muy viciados del mundo, venimos muy viciados de lo que hemos practicado, yo necesito estar bajo la supervisión de alguien que me esté ayudando a renunciar, a sacar, a sanar todos los vicios carnales que traemos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Una pregunta importante ahí, pastor. Hola, hola, hola. Perdón por interrumpir este video, pero por mutuo acuerdo con Pastor Charlie decidimos poner este video en 2 lapsos, en 2 capítulos. Y queremos, para que no se haga tan largo, para que no se haga tan tedioso, ¿verdad? Hasta aquí vamos a parar la primera parte y vamos a poner la segunda parte que está súper buenísimo. Yo me gocé, en verdad le doy gracias a Dios que me haya puesto a Pastor Charlie como a tantos pastores con los que hemos estado trayendo estas enseñanzas. Y espere la próxima semana la segunda parte, ¿verdad? Estas preguntas que le vamos a estar haciendo a Pastor Charlie, que están impresionantemente buenas y sé que le va a seguir gustando. Si tú llegaste hasta aquí, te felicito. No te pierdas la segunda parte y déjame ahí saber en los comentarios que quieres la segunda parte pronto. Saludos y bendiciones.